¿Hay esperanza en este mundo? Mucha gente puesto esa esperanza en la tecnología, ciencia. Sin duda, ciencia revolucionó productividad y logró importante avance, pero también trajo su consecuencia. Sobre naturaleza, un daño muy difícil, no sabemos cómo repararlo. Igual también trajo desigualdad de riqueza. Por eso muchas personas empezaron a pensar de que es la felicidad, un grado de satisfacción de la vida han mermado. En caso de Corea del Sur, ha logrado increíble avance economía y social. Llega a ser octavo poder a nivel mundial en la economía. Gente lo llama milagro de río Han, que atraviesa en el capital de Seúl. En Corea, su avanzada de tecnología y también hay por ejemplo, más alta velocidad de internet está allí. Ya está usando sexta generación de teléfono celular. Y cultura de coreana, le dice empezando K-pop, de BTS, ARMY, Blackpink. ¿Ha escuchado ese BTS? Levanta la mano. Ok. Blackpink, levanta la mano. Ok. Toda la persona que no levantó hay que actualizarlo. Pregunte y busquen. Y también comida coreana y novela coreana, le dice K-drama, está full de Netflix. Y todo esto le dice cultura coreana, K-cultura, K-culture, y está arrasando el mundo. Sin embargo, encuesta reciente, no reciente, desde ya unos años atrás, reflejó satisfacción de los coreanos sobre el nivel de vida han mermado. Y está segundo último puesto de 38 países de OECD, el país desarrollado. 38 están en ese grupo, está penúltimo en Corea. Los coreanos dicen muy trabajados y cansados, tienen mucho estrés. Hoy por hoy la gente está perdiendo esa esperanza de que tecnología, ciencia, su desarrollo que puede producir mejor mundo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿hay esperanza o no lo hay? Es que hay que pararle nuestro camino, corridas, es bueno pensar. Ese tema, puede haber diferentes opiniones, pero hoy yo quiero, junto con ustedes, quiero buscar respuesta de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? Y eso quiero buscar junto con la Biblia. Quiero hablar hoy, volvemos a estudiar Génesis. Génesis es un libro muy importante. Le digo muy importante no porque es el primer libro de la Biblia, sino un libro cuyo contenido que hay dentro de ese libro. Sabe que cuando construimos casa o edificio, ¿qué es lo que hacemos primero? Los arquitectos empiezan a hacer planos, ¿no? Planos de arquitectura. Acuerdo con ese plano de arquitectura, construye. Y cuando termina la construcción, inspector viene para habitabilidad. ¿Qué es lo que él hace? Plano a un lado y comparan todo lo que ha levantado, construidos. No solamente esto, después de construcción, usando esa construcción, cuando hay daño, entonces ¿cómo reparan? Viendo planos. Ese plano equivale al libro Génesis para nosotros. Es el único registro sobre creación del mundo, único registro de creación de los hombres. Le digo único
porque alguien puede pensar, ha escuchado escuela sobre teoría de Darwin, pero hoy ciencia avanza y está reflejando esa teoría Darwin de evolución es falso. Tiene gran vacío que está perdiendo sus razones, su convencimiento científicamente. En Génesis habla cómo empezó pecados. Génesis habla de Edén, paraíso. Génesis también nos hace saber cómo fuimos expulsados de Edén y también quién fue el primer homicidio, quién fue el primer músico y cómo nacieron diferentes lenguas e idiomas hoy. Así que todo lo que eso comienzo dice Génesis. Ahora, ese Génesis, una buena respuesta, buena guía para nosotros para encontrar problemas que vivimos hoy en el mundo. Por eso yo quiero continuar a estudiar el libro Génesis y no solamente ahora, sino cada vez que hay oportunidades. Hoy, junto estudiando Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33, vamos a encontrar respuesta de Dios. Y vamos a leer ese Génesis capítulo 18, versículo 16 al 33. Allí, leyendo, presté atención que si hay esperanza en este mundo. El segundo es que ¿qué Dios podemos encontrar sobre el carácter del Señor? El tercero, la enseñanza que nos da Abraham a través de su oración de intercesión. Vamos a leer juntos 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que no están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Hoy capítulo 18, nosotros hicimos en 2 partes de tiempo en QT, ya hemos meditado. El primero 1 al 15, Dios promete una pareja vieja, Abraham, Sara. Abraham ya tiene 99 años, Dios promete que va a dar hijos, Isaac.
desde luego comienza a hablar lo que leímos esta mañana, 16 al 33, ahí donde Abraham conversa con el Señor sobre esa destrucción, o sea, juicio, esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Esa conversación es bastante conocida. De allí viendo, primero tema de hoy es: ¿el mundo hay esperanza? La respuesta de Dios, sí, hay esperanza. Vemos versículo 20-21, ahí donde Dios revela sobre juicio dos ciudades, Sodoma y Gomorra, a Abraham. Dios dijo: esas dos ciudades, clamor contra esas dos ciudades ha llegado al Señor cada día más y más, porque el pecado de ellos, esas dos ciudades, se ha agravado en extremo. O sea, había muchos pecados. Dios le dice que voy a enviar dos ángeles, enviado mío, para que revisen y luego para destruirlo, si es así. Entonces, cuando viendo esa situación, nosotros podemos preguntar, la verdad, ¿esas dos ciudades no hay esperanza? Porque el mundo que estamos viviendo nosotros parece ese Sodoma y Gomorra, porque nosotros podemos ver abundancia de los pecados. Mire, tanta variedad de pecado y cantidad de pecado, lo que hay hoy en día en el mundo, nada extraño, aunque venga juicio de Dios, destrucción de Dios en ese momento. Porque en el mundo hay mucha cosa, injusticia. La policía y tribunales, cantidad de casos que viene y dice que no da abastos. Y por eso en Venezuela dice que para recibir juicio al juez muchas veces hay que pagarlo. Porque caso mucho, juez no da abastos y cobran por esto. La verdad es injusta situación y se ve oscura. Todo lo que nosotros enteramos, corrupciones, injusticias y abundancia de pecados que estamos viendo, yo creo que no hay mucha diferencia entre opiniones entre nosotros. Nuestro mundo parece como Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿será que no hay esperanza Venezuela y el mundo? Dios le dijo a Abraham que va a destruir dos ciudades y envía dos ángeles para verificar en el cenar del Mamre, el sitio donde estaba dos de ángeles enviados de Dios y Abraham. Ahí partió hacia Sodoma. Y escuchando a Abraham esto del plan de Dios, comienza Abraham a hablar con Dios. Eso es el versículo 23 al 32. 23, vemos 23 otra vez. ¿Cómo comienza Abraham a decir al Señor? Leemos. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, con ese argumento Abraham comienza a decirle, versículo 24, Señor, si consigue esa ciudad 50 justos, usted va a destruir. O sea, está diciendo que no debe hacer así. Dios justos no debe ser así. Ahora, según la historia, arqueología, dice que esas dos ciudades se calculaba alrededor de pequeños 60,000 habitantes y hasta 100,000 habitantes. Hoy nosotros ese número no nos llama atención, pero aquel tiempo eso era gran metrópolis, unas grandes ciudades. Contra esos numerosos pecadores y 50 justos, realmente no hay comparación. Muy pequeño 50, se ve muy pequeño. Sin embargo, Abraham, cuando Dios dijo que, 50, yo no voy a destruir. Cuando Dios dijo esto, ¿qué dijo Abraham? No estaba seguro. ¿Será que yo puedo conseguir ese 50 ahí? ¿Habrá 50? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dios, si falta 5, 45, ¿qué va a hacer? Dios dijo que 45 está bien.
continuó Abraham pidiendo al Señor rebaja y 30, 20, final 6 veces. Insistió y el Dios aceptó todos. Ahora pregunto, ¿por qué Dios aceptó toda la petición de Abraham? Todas. ¿Por qué Dios aceptó esto? Porque aún sin duda esa dos ciudades hay lleno de pecados y muchos pecadores. Sin embargo, si hay 10 justos, todavía hay esperanza en esa ciudad. Eso es el punto de vista del Señor. Porque Jesucristo no dijo sobre el poder del Evangelio, no dijo así. Vamos a buscar Mateo capítulo 13, versículo 33. Leemos juntos. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué dice ahí Jesucristo? El Evangelio, los cristianos, su influencia parece la levadura. Y pequeña cantidad de levadura transforma masa completa. Así que ese pequeño justos puede transformar la ciudad entera. Aquí hay dos enseñanzas, dos mensajes de Dios hoy para nosotros. Uno es lo que fue razón verdadero destruido por ese Sodoma y Gomorra, no solamente por su pecado, sino que no había 10 justos. Es primero. El segundo, el valor de los justos. O sea, influencia de discípulos de Jesús cristiano con fe verdadera. Cuando la Biblia hoy nos dice a nosotros, hay esperanza en el mundo, debemos entender bien ese significado. Jesús dijo a nosotros, a sus discípulos creyentes, es sal y la luz del mundo. Aunque el mundo oscuro, una pequeña luz, desaparecen todas las oscuridades. Hoy nosotros vemos mucha parte de oscuridad en Venezuela. Ver diferentes sitios, sociedades, la universidad, el trabajo, mucha parte parece que una densa oscuridad. Sin embargo, pequeña la levadura puede transformar la masa entera. El 10 justos, si hay ese 10 justos, puede ser transformada una ciudad como Sodoma y Gomorra. Eso no es nuestro poder, sino poder de evangelios. Yo conocí hace años un ejecutivo de una empresa coreana allá en Corea, una empresa cristiana se llama Eland, bastante conocido entre coreanos, porque una empresa tiene buenos volúmenes, tiene muchas empresas, pero una empresa fundada por de reconocidos cristianos y ha hecho grande e importante obra. Una de las cosas, la obra que es, ellos apoyaban constantemente el ministerio de la universidad. Justamente ese ejecutivo, cuando él fue estudiante de universidad, cuando él era primer año, estaba llegando a universidad, conoció a Cristo. Y Dios transformó a él. Sus 4 años de la universidad, en Corea, universidad son 4 años, porque el bachillerato son 6 años. Entonces, por ahí hay un poquito cambio en Venezuela. Durante 4 años de su estadía en la universidad, él levantó, discipuló 397 discípulos. Entonces yo le dije, caramba, ese número llama mucha atención. ¿Y cómo lo hiciste y cómo sabe ese número? Él me dijo, bueno, yo discipulé otro compañero estudiante y él considerado como hijo espiritual de él. Y ese hijo espiritual discipuló otro estudiante y produjo nieto espiritual. Y ese hijo espiritual de él, nieto espiritual de él, fueron su graduación, todos presentaron 397. Interesante testimonio y datos. ¿Cómo puede hacer una persona? Él
estaba trabajando un filial de esas empresas, el parte sur de Asia, de allí y estaba apoyando el ministerio de la universidad ese país. Mire, el problema de Venezuela, el problema es realmente hay esos 10 justos, 10 cristianos. Problema de nuestra universidad, si hay esos 10 discípulos de Jesús. Señor está llamando a través de ese mensaje hoy, esta mañana, a nosotros. Llamamos nosotros como seamos la levadura. ¿En dónde? En nuestro entorno, en nuestro trabajo, o nuestra universidad, o nuestro alrededor y en Venezuela. Y esa es la razón de Dios. Razón de Dios es para nosotros, sus hijos. Esa es razón de Dios que dicen que el mundo hay esperanza y esa es la solución de Dios para poder dar esperanza y transformar ese mundo. Esperamos escuchar ese llamado de Dios hacia nosotros. El segundo, lo que quiero aprender juntos, ¿qué es el carácter de Dios que muestra hoy en la Biblia? Conocer a Dios es poder. Es más importante conocimiento, más importante información. Y vemos que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Leemos ahí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, el conocimiento de Dios es la inteligencia y la sabiduría. Con ella nosotros podemos establecer bien la relación con Dios y también podemos tener una fe correcta. Además, esa sabiduría e inteligencia podemos utilizar para tener éxito en nuestros trabajos. Ahora, si le pregunto, ¿quién es Dios? Sobre el carácter de Dios, nosotros podemos decir varias cosas. Dios es amor, también Dios es todopoderoso, Dios es juez, da a veces temor, y también el Dios que tiene mucha paciencia. Todo es correcto. Yo ahí quiero agregar hoy 2 cosas. Dios es amigo. Buen amigo y mejor amigo. Dios quiere ser así y de nosotros. El segundo, el Dios tiene detallistas. Dios tiene cuidado y delicadez con nosotros. Vemos que dice la Biblia. El versículo 17, capítulo 18, Génesis que estamos viendo, que dijo ahí, leemos otra vez. Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios le dijo a Abraham, como contar a un amigo, le dice lo que va a suceder Sodoma y Gomorra. Vamos a buscar Isaías 41, versículo 8. Leemos. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Qué dice? ¿Cómo llama Dios a Abraham? Mi amigo, mi amigo. Fíjate, no solamente allí, vemos el Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí dicen de no solamente Abraham, Jehová habla a Moisés, como dicen, habla cualquiera a su compañero. ¿Compañero qué? Amigo, amigo. O sea, Dios habla a Abraham, Moisés, a todos los discípulos de Jesús, todos los cristianos, quiere que sean sus amigos. Dios quiere ser amigos nuestros. Mire qué dice
vemos que dijo Jesucristo, Juan capítulo 15, versículo 15. Ya Leemos. no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué dijo el Señor ahí? Que va a llamar amigo. ¿A quién? A nosotros. Estamos convencidos, Dios quiere ser amigo nuestros. El segundo, vemos ese delicadez, cuidadoso del Señor con nosotros, cada uno de nosotros, ese detallista, Dios detallistas. Fíjate, Dios había otras razones, le reveló a Abraham por qué iba a destruir o va a haber juicio de ese Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque allí vivía sobrino de Abraham. Lot se llama. Lot era sobrino, pero para Abraham pareciera como hijos, porque Abraham y Sara no tenían hijos. Vamos a buscar Génesis capítulo 11, versículo 27, 28. Ahí vamos a ver familia, cómo está compuesto familia de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Loc. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Fíjate, ahí dice, padre Abraham, Taré, tuvo 3 varones, que se llama Abraham, Nacor, Harán. Lot es hijo de Harán, y Harán murió ¿dónde? En Ur de Caldeos. Desde ese entonces, Abraham tomó Lot como su hijo. Desde luego, Tare, padre de Abraham, quería trasladar desde Ur de Caldeo a Canaán, pero cuando llegó en la ciudad Harán, mire, aquí hay 2 nombres iguales. Padre de Lot fue Harán, la ciudad que donde se quedaron es Harán, no hay que confundir. Y padre de Abraham, Tare, se quedó en Harán con toda la familia, ahí mueren. Entonces Dios, Génesis capítulo 12, versículo 1, llaman desde Harán a Abraham. Vamos a leerlo, capítulo 12 a 1. Y ese capítulo 12 a 1, cada vez que hay oportunidades, yo quiero que seguiremos leyendo, porque es llamado de Dios a Abraham, es también nuestro llamado. Porque somos hijos de Abraham espiritualmente, tenemos mismo llamado. Leemos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Obedeciendo ese orden del Dios, Abraham parte de Harán y cuando hacia a Canaán. Ahora, ¿cómo Abraham partió? Versículo 5, mismo capítulo 12, leemos. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fíjate cómo Dios Abraham sale de ese Harán. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Dios dijo que deja todos parientes y te vas tú hacia Canaán. Pero el versículo 5, Abraham, a Sarai su mujer, tomó Lot, hijo de su hermano, sobrino. Abraham obedeció orden de Dios. Pero ¿por qué llevó sobrino? Porque Lot para Abraham no era sobrino, sino era como hijos. Por eso Abraham llevó Lot. Dios sabe lo que significa para Abraham ese Lot. Por eso Dios dijo a Abraham, o sea,
Dios, nuestro Señor, sabe situación de Abraham. Así Dios sabe nuestras situaciones, mis situaciones. O sea, el destrucción depende suerte de ese Sodoma, esa ciudad. También tenía relaciones con Abraham a través de Lot. Y por eso Dios reveló a Abraham. Así, el Dios es muy detalle, con mucho detalle, detallistas. Y así nos hablan, nos atienden, nos cuidan. Fíjate, nosotros sabemos historia de Sodoma y encontraron 10 justos. No encontró 10 justos. Y ahí prácticamente no había justos. Sin embargo, la Biblia dice, esos dos enviados de Dios, ángeles, lo salvan. ¿Quién? Lot y esposa y 2 hijas de Lot. Lo obligó con manos y lo sacaron fuera de Sodoma, esa ciudad. La Biblia dice que cuando ese momento salvar Lot y esposa y 2 hijas, en la Biblia dicen Dios acordó a Abraham. Dios no tenía nada, incumplimientos. Había pactado con Abraham, sin embargo, nuestro Señor es así. Hay que conocer ese Dios. Dios quiere ser nuestros amigos. Ahora, y ese amigo, si nosotros ignoramos, sería gran error, gran pérdida. Y si sabemos esto, quién es Dios, y no provoca hablar un Dios, un amigo tan bueno como el Señor. Un amigo que con todo detalle sabes y que quiere ayudar a nosotros. Realmente hay que conocer ese Dios para no rezar sin orar, para provocar, tener motivo de oraciones. Hay que conocer ese Dios. El tercero, lo que quiero ver, aprendizaje sobre intercesión de Abraham. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esa intercesión de Abraham hoy? Primero, Dios le gusta esa intercesión. O sea, Dios le gusta nosotros hagamos interceder por otros. El segundo, por eso tenemos que hacer oración de intercesión y también tenemos que pedir, oren por nosotros, por mí, otra persona que oren. Quiero invitarle a Efesios capítulo 6, versículo 18. Leemos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí Dios ordena que nosotros suplica por todos los santos, orar para los creyentes, los hermanos. Y también vemos primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Leemos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí Dios está exhortando a nosotros que haga intercesión, pero allí hay 3 palabras que utilizando rogativas, oraciones, peticiones, está enfatizando para que nosotros interceden a otro. ¿Por qué Dios insiste en eso? Porque Dios le agrada nosotros cuando oramos por otros. Por eso tenemos que interceder por otros igual, otro que intercede para unos. Vemos segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Apóstol Pablo está pidiendo para que oren por él, intercedan por él, y quien hace intercesión está cooperando con él, lo que quiere decir que como si fuera a asistir su ministerio. ¿Usted conoce Pastor Billy Graham? ¿Ha escuchado ese nombre? Bueno, él partió 2018, si no me equivoco. Considerado mejor evangelista siglo XXI.
a través de él, el mundo, más de 2.200 millones de personas escucharon evangelios. Y hay más de 5 millones de personas aceptó a Cristo, o sea, más de 5 millones de decisión de fe. Un periodista investigó ese grande logro, o sea, gran manifestación de poder de Dios a través del pastor Billy Graham, es porque pastor Billy Graham tenía un importante grupo de intercesión. Como él es muy famoso, sus programas itinerarios que definía un año de antelación. Ya sabe un año antes, por ejemplo, viene Venezuela y ya ese hay que fijar un año antes. Pero desde el momento de fijar, si hay evento, él viene a Venezuela, ahí nace una vez un grupo de intercesión, oran durante años, todo el año completo, para que haya una poder manifestación de Dios a través de su predicación. Y esto trajo esos grandes cambios y logros. Nuestra iglesia Adonai, nosotros igual, enfatizamos muchas veces en la oración. Por esa razón, cuando empezamos servicio, culto domingo, ¿con qué empezamos? Orando. Y durante el servicio que hacemos, frecuentemente Pastor Gedeón pone a orar a nosotros. Y también terminamos con oraciones. No solamente esto, lunes al viernes, ¿qué tenemos? Casa de intercesión. 6 de la mañana. Yo quiero exhortar a hermanos que todavía no han asistido y que puede conectar desde sus casas. Un Zoom, ahí puede orar juntos. Yo sé que buen número acompañan, pero eso todo deberíamos hacer, porque eso agrada a Dios. Mire, hay cristianos, no puede orar mucho tiempo prolongado en su oración, porque no intercede por otros, o tiene su motivo de intercesión es muy cortos. ¿Por qué Dios 6 veces ese Abraham insistiendo reducir ese número, Dios aceptó todos? ¿Por qué? Porque Dios agrada esto. Intercesión, Dios agrada, no solamente agrada, aceptó todo, Dios escucha. Así que nosotros tenemos que interceder por el ministerio, tenemos que interceder muchos motivos. Quiero resumir lo que estudiamos esta mañana. Primero tema es, ¿hay esperanza en este mundo? ¿Qué dice el Dios? Sí hay. ¿Por qué motivo Dios dijo hay esperanza? Porque hay discípulos de Jesús, hay cristianos, y que somos nosotros, y que sepamos cuál es nuestro valor y cuál es nuestro rol. Nuestro rol debemos ser como la levadura, sal y luz del mundo. El segundo, aprendimos carácter de Dios. Dios quiere ser nuestro amigo, mejor amigos. No ignoremos, utilice esos recursos. Y demás, Dios, un Dios detallista, sabe todo de mí. Con esa delicadez, como sabe de Abraham, lo que significa Lot para Abraham, Dios sabe lo que significa cada cosa en nuestras vidas. Acercamos al Señor. El tercero es intercesión. Oremos unos a otros. Oremos por el ministerio de las iglesias. Oremos por cuerpo, le pido, oren por cuerpo pastoral, que necesitamos sus oraciones. Oremos por Venezuela. Y estoy seguro, Dios va a agradar nuestra intercesión, y personas que acompañen, habrá bendición de Dios en su vida. Dios le bendiga. Gloria al Señor.